Bienvenida y bienvenido a la Unidad 1. Actúa e interactúa con seguridad y ética ejerciendo plenamente su ciudadanía. Sesión 1. Identidad, autoconocimiento y autorregulación. Analiza. El área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica y la competencia construye su identidad. Propósito del área. Busca que las y los estudiantes desarrollen una identidad personal y una ciudadanía activa comprometida con los valores cívicos, que aporten en la construcción de una sociedad democrática, institucional y participativa. Enfoques del área. El área está sustentada en 2 enfoques que brindan el marco teórico y metodológico que orienta el aprendizaje y la enseñanza en esta área. Los 2 enfoques son desarrollo personal y ciudadanía activa. Enfoque de ciudadanía activa. La ciudadanía activa promueve que todas las personas asuman responsablemente su rol como ciudadanas y ciudadanos, con derechos y deberes para participar activamente en el mundo social y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida democrática, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, se promueven procesos de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona en esta. Asimismo, promueve la deliberación sobre los asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que éste sea cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. Minedu 2016. Enfoques: desarrollo personal y ciudadanía activa. Se complementan y resultan fundamentales para la realización plena de la persona. El desarrollo personal es la base para la ciudadanía activa y esta última enriquece el desarrollo personal. Los desafíos que plantean ambos enfoques coinciden con las apuestas de los propósitos del Plan Educativo Nacional al 2036, Consejo Nacional de Educación 2020, lo que afianza la importancia de promoverlos en la escuela y potenciar las acciones vinculadas con las competencias de esta área. Las competencias del área y sus capacidades. Construye su identidad. Se valora a sí mismo. Autorregula sus emociones. Reflexiona y argumenta éticamente. Vive su sexualidad de manera integral y responsable. La y el estudiante conocen y valoran su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar, desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen: histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre otras. Como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que se desenvuelven, familia, escuela, comunidad, no se trata de que las y los estudiantes construyan una identidad ideal, sino que cada estudiante pueda, a su propio ritmo y criterio, ser consciente de las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejante a otros. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Interactúa con todas las personas. Construye normas y asume acuerdos y leyes. Maneja conflictos de manera constructiva. Delibera sobre asuntos públicos. Participa en acciones que promueven el bienestar común. La y el estudiante actúan en la sociedad relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. Muestra disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, respetando las diferencias. De igual forma,
toman posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadana y ciudadano y contribuyen en la construcción del bienestar general, en la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos. La construcción de la identidad adolescente. Habitamos un mundo en el que hay tantas formas de ser como personas existen. La identidad de una persona está construida por diversos elementos, como las características físicas, psicológicas, emocionales, de lenguaje y de expresión que distinguen a unas de otras. El proceso de desarrollo de la identidad no se inicia en la adolescencia, sino en etapas muy tempranas de la vida. Su búsqueda representa una necesidad humana básica que adquiere características especiales en la adolescencia, porque enfrenta a la y el adolescente al desafío de tomar la decisión de convertirse en adulto o quedarse detenido en su desarrollo. La adolescencia es una etapa dinámica y adquiere diferentes características, dependiendo del contexto social, cultural y el momento histórico en el que se encuentra. Cada sociedad va a producir adolescentes diferentes. Esas diferencias están determinadas por la sociedad en la que viven. Te invitamos a leer y reflexionar respecto a la siguiente cita. Comenta brevemente respecto al mensaje que encierra. Te invitamos a escribir tu respuesta. Como bien resalta García Márquez, tanto los adolescentes como nosotros estamos en un permanente proceso de construcción de nuestra identidad. El logro de la identidad no es independiente del contexto en el que nos encontramos. En el caso de las y los adolescentes, los amigos y las amigas influyen por el apoyo que reciben de ellos y ellas en los ensayos del logro de su identidad, y las familias influyen en sus estilos educativos por el tipo de educación que les brindan. Así tenemos que, si él o la adolescente recibe una educación permisiva que le permite tomar decisiones sin una orientación clara, crea inseguridad y una construcción de la identidad difusa. Si él o la adolescente recibe una educación autoritaria en la que los padres imponen su criterio al hijo, eso fomenta que éste asuma una identidad hipotecada. Si él o la adolescente recibe una educación democrática que le permite tomar parte en las decisiones que les imponen y donde se les orienta, eso les ayuda al logro de su identidad. Estatus de identidad. Identidad difusa. Es la falta o ausencia de compromiso y de búsqueda de alternativas. En otras palabras, las y los adolescentes suelen mostrar indiferencia y tomárselo todo a la ligera. Identidad hipotecada. Las y los adolescentes que han realizado un compromiso vocacional o ideológico, dejándose influenciar por los valores o creencias de otras personas, como, por ejemplo, voy a ser abogada porque mi madre lo es. Identidad en moratoria. Los chicos y chicas buscan y experimentan alternativas, pero sin llegar a tomar ninguna decisión. Identidad lograda. Después de un proceso de búsqueda, chicos y chicas llegan a adquirir un compromiso firme tras atravesar una crisis o estado de moratoria. Identidad y sentido de mismidad y continuidad. Cambio a través del tiempo. La adolescencia, más que una etapa estabilizada, es proceso y desarrollo. En ella, las y los adolescentes están siendo, se están haciendo, están creciendo, están naciendo a la vida social. Todos estos verbos que terminan en endo dan cuenta de algo que está en proceso. Por eso, las y los adolescentes nos desesperan tanto. Cuando algo se está haciendo, todavía no es,
Comprender que están en proceso es fundamental para que el adulto, el maestro, sea estable, constante, eje organizador de sus necesidades y descontroles, para ayudarlo así a encontrar su propio camino. Es una etapa muy importante en el desarrollo de los seres humanos, porque en ella se vienen cambios muy significativos y diversos que van a terminar de configurar ciertas características que lo acompañarán el resto de su vida. Hay 4 hitos a alcanzar en la adolescencia: la independencia de las figuras parentales, la aceptación de la imagen corporal, la integración en la sociedad a través del grupo y la consolidación de la identidad. La y el adolescente se encuentran en una relación contradictoria. Por un lado, les cuesta mucho desprenderse de la seguridad y contención de la familia, en especial de los padres, y a la vez sienten que desean distanciarse y desprenderse de ellos. Las interacciones, las prácticas educativas y socioculturales en la configuración de las identidades juveniles. En este proceso de cambios, la escuela juega un papel central y debe convertirse en un espacio que contribuya a la consolidación de este desarrollo personal y social, ya que los estereotipos sociales que existen sobre las y los adolescentes tienen repercusiones en la imagen que ellos tienen sobre sí mismos, dado que, en base a estos preconceptos, es difícil que las y los adolescentes se perciban como capaces y competentes para dirigir su vida y hacerse responsables de ella. Desde la escuela, los maestros podemos contribuir grandemente a que las y los adolescentes aprendan a apreciarse e interioricen sentimientos de valor, dignidad y autoaprecio. A partir de estos sentimientos positivos, es posible que puedan desarrollar una sensación interna de poder que les permita adquirir control sobre su vida y desarrollar una visión de futuro que incluya proyectos constructivos y no se dejen manejar por la presión social para acceder a experiencias riesgosas. Como ya mencionamos, las relaciones con las amigas y los amigos y el grupo asumen una importancia relevante. El grupo de amigos les sirve como una caja de resonancia para explorar y definir los propios valores y aspiraciones. Le permite ensayar diferentes puntos de vista, filosofías, actitudes y asumir diferentes tipos de personajes hasta que logren consolidar su identidad. En las múltiples y nuevas interacciones que establecen las y los adolescentes, entran en situaciones de conflicto. Anhelan sentir que ya crecieron y demostrar que ya no son niños. Detestan que los traten como tales y desean independencia. Rechazan la contención, pero a la vez la necesitan. Producto de estas peculiares condiciones, están expuestos a riesgos como maltratos en el enamoramiento, embarazos, suicidio, consumo de alcohol y drogas, deserción escolar, trastornos alimentarios, depresión, accidentes de tránsito, sexting, grooming, unirse a grupos delictivos y violentos, acoso escolar, iniciación sexual prematura, entre otros. Tenemos que estar muy alertas y acompañarlos a asumir una actitud de cuidado y respeto hacia sí mismos y los demás. El autoconocimiento, resultado de un proceso de reflexión. El autoconocimiento es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual la persona adquiere noción de su persona y de sus cualidades y características. Si no nos conocemos bien, nuestros valores, emociones, creencias, atributos personales, entre otros, no podremos gestionar nuestras capacidades para influir en nuestros resultados y tampoco podremos comprender y trabajar con los demás. Necesitamos conocernos a nosotros mismos, ser conscientes de cuáles son nuestras fortalezas y áreas de mejora, aprender a identificar nuestros estados de ánimo y las consecuencias que estos pueden tener en nuestro comportamiento.
Como todo proceso, tiene diversas fases como la autopercepción, autoobservación, memoria autobiográfica, autoestima, autoaceptación. Autoestima y autoconcepto. Ambas juegan un importante papel en la vida de las personas. La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida. Ese conjunto de impresiones, evaluaciones y experiencias se conjugan en un sentimiento positivo hacia nosotros mismos, o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos. La autoestima adolescente se ve muy influenciada por la aprobación o desaprobación del grupo de pares. Ellos cumplen un importante papel afectivo y socializador. En ocasiones presionan, en otras apoyan y en otras se burlan no porque sean crueles, sino porque a veces necesitan hacerlo para sentir que ellos están bien y el otro es el que está mal. En ese sentido, las y los adolescentes proyectan mucho de sí mismos en sus compañeras y compañeros. Otro factor que también juega un rol en la autoestima adolescente es el nivel socioeconómico en el que se encuentran ubicados. Investigaciones realizadas comprueban que por lo general las y los adolescentes de bajos recursos económicos tienen menores niveles de autoestima que los de mejores niveles económicos. Asimismo, el grupo étnico o el género al que pertenecen también juegan un papel importante en su autoestima. El concepto de sí mismo o autoconcepto es la base de la autoestima, es decir, es la autoimagen o conocimiento que una persona tiene de sí misma. Favorece el sentido de la propia identidad. Constituye un marco de referencia desde el cual interpretar la realidad externa y las propias experiencias influye en el rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud, así como al equilibrio psíquico. Está conformada por varios componentes, entre los cuales se encuentran el autoconcepto social, definido como la percepción que tiene el sujeto de su desempeño en las relaciones sociales. El autoconcepto académico laboral, que hace referencia a la percepción que la persona tiene de la calidad de su rol como estudiante o como trabajador. El autoconcepto emocional, que hace referencia a la percepción que la persona tiene de sí misma en relación con sus respuestas y estados emocionales en situaciones específicas. El autoconcepto familiar, que consiste en la percepción que tiene la persona de su participación e integración en el medio familiar. El autoconcepto físico, entendido como la percepción que tiene la persona de su aspecto y de su condición física, la cual se manifiesta en aspectos tales como la práctica deportiva, la atracción y la elegancia. Autonomía y autorregulación. Antes de observar el video que a continuación te proponemos, reflexiona y responde las siguientes preguntas. Te invitamos a escribir tu respuesta. Observa el video y revisa si tus respuestas guardan relación con su contenido. Que nos obliga a hacer. Cuando hablamos de autonomía personal nos referimos al derecho que tiene cada individuo a tomar sus propias decisiones en cada aspecto de su vida cotidiana. Además de eso, la persona está consciente de lo que es correcto o no, por lo tanto debe asumir las consecuencias de lo que ha decidido. Generalmente cuando se habla de autonomía para aprender, se piensa en las capacidades y recursos con los que puede contar un sujeto para su aprendizaje.
Mi proceso de aprendizaje se basa en una educación con recursos y estrategias para ser autónomos, recordando siempre mis metas con este tipo de educación. Implementando las técnicas de estudio que yo encuentre adecuadas para mi proceso de aprendizaje. Creo y adecuo un espacio de estudio. Mi proceso de aprendizaje me exige ser un excelente lector de sí mismo y del entorno, tener un pensamiento crítico, positivo y creativo, mucha lectura y capacidad de análisis. Autonomía y autorregulación. La autonomía le permite tomar decisiones y actuar según su criterio personal, mejorar la presión social, regular el comportamiento, clarificar el propósito de vida y favorecer su crecimiento personal tomando en cuenta a los demás. Los adolescentes tratan de separarse de las figuras parentales para buscar una identidad propia, diferenciada, que los distinga de aquellas. No buscan la diferencia por capricho, para molestar a sus padres o porque hayan dejado de quererlos. Buscan la diferencia para lograr su autoafirmación. Este acto se expresa a menudo en forma de una rebeldía que les termina generando muchos problemas con sus padres en la convivencia familiar y, aunque habitualmente lo oculten, sentimientos de culpa por intentar destruir su imagen. El objetivo de las y los adolescentes es dejar de ser niños para llegar a ser autónomos. Para llegar a serlo, requieren de un proceso de maduración que dura muchos años. Para llegar a ser autónomo, la o el adolescente tiene que empezar por diferenciarse de sus padres, tomar responsabilidades, generar sus propios valores e integrarse socialmente asumiendo los acuerdos y las normas. El desarrollo de la autonomía y la autorregulación ofrecen la posibilidad de actuar a la persona por sí misma y convierten al ser humano en protagonista irrepetible de su vida. La autorregulación es el conjunto de procesos que lleva a cabo una persona para poder tener control sobre sus emociones, pensamientos, conductas y motivaciones. De esta manera se puede plantear metas y dirigirse hacia ellas. Es vital tenerla presente en diversos ámbitos o áreas de nuestra vida porque su desarrollo es crucial para la adaptación al contexto. Veamos algunos ejemplos. Autorregulación de la conducta. Una persona que piensa que debería cuidar mejor su salud en general y quiere adoptar hábitos más saludables, entonces decide apuntarse en un gimnasio, realizar una planificación semanal de sus comidas, no dejar alimentos insanos a la vista y reducir paulatinamente el consumo de alcohol y tabaco. Autorregulación emocional. Una persona no tiene un muy buen día y es consciente de ello. Ese día un amigo le dice una broma e internamente le hace enfadar. Sin embargo, esta persona sabe que tiene un mal día y que por eso le ha afectado más la broma, así como que su amigo lo ha hecho con buena intención. Por ello, decide no presentar una reacción de ira y opta por decirle a su amigo que hoy no se encuentra muy bien y preferiría que no le hiciera bromas. Autorregulación del aprendizaje. Un o una estudiante es consciente de que le resulta más difícil la asignatura de matemáticas que el resto de materias. Por ello decide dedicarle más tiempo de estudio, repasar cada lección de clase al acabar, buscar refuerzo o ayuda en las matemáticas y darse una pequeña recompensa con cada examen que apruebe. Revisa tu actuar y describe un ejemplo para cada tipo de autorregulación. Te invitamos a escribir tu respuesta. Los componentes de la autorregulación son los siguientes. Autoconocimiento.
Reconocimiento de la propia persona, de sus cualidades, fortalezas y debilidades. Se halla ligado a la capacidad de introspección. Autocontrol. Permite mantener la focalización y dirección de la acción. Automonitorización. Es la observación y supervisión de la propia conducta. Autoeficacia. Es la confianza en las propias capacidades para lograr las metas propuestas. Automotivación. Consiste en el impulso propio para perseverar en aquello que se pretende conseguir, manteniendo el optimismo y entusiasmo por ello de manera autónoma. Flexibilidad mental. Capacidad de adaptación de la conducta a las condiciones cambiantes del medio. Inhibición conductual. Habilidad para frenar la conducta y sustituirla por otra más adecuada. Autoevaluación. Capacidad para valorar y juzgar la propia actuación y realizar un aprendizaje de ella. Si bien la autorregulación emocional de la conducta y del aprendizaje están estrechamente ligados, por cuestiones didácticas en este fascículo nos vamos a centrar en la autorregulación del aprendizaje. En el siguiente fascículo trataremos acerca de la autorregulación emocional con mayor profundidad. La gestión del aprendizaje autónomo y la autorregulación del aprendizaje. La autorregulación del aprendizaje se entiende como la acción reguladora que una persona ejerce en los distintos momentos de su proceso de aprendizaje. Para que esta acción reguladora sea posible, es necesario primero el conocimiento de eso que hacemos y conocemos, conocimiento al que accedemos por medio de la metacognición. La autorregulación del aprendizaje permite al estudiante ser capaz de dirigir y ajustar su propio aprendizaje para conseguir sus objetivos. Además, es entendida como la competencia del estudiante para planear, ejecutar y evaluar su proceso de aprendizaje de manera autónoma, a través de la toma de decisiones permanente sobre aspectos cognitivos, motivacionales y comportamentales, antes, durante y después del proceso de aprendizaje. La metacognición propiamente dicha no se separa de la autorregulación, pues son dos líneas necesarias para la gestión del aprendizaje de manera autónoma. Las investigaciones sobre metacognición señalan estas dos líneas como teórica y práctica. La parte teórica está relacionada propiamente al conocimiento metacognitivo y la segunda parte ha sido denominada práctica por ser específicamente de carácter procedimental. A esta parte se le ha llamado también autorregulación del aprendizaje. Dentro de esta división, hace referencia a ser conscientes de las potencialidades y limitaciones de quien aprende, a los conocimientos requeridos para las tareas que son transformadas en objetivos y metas, y que además implican conocer las estrategias para alcanzar o para resolver la tarea. De un lado, tiene que ver con la reflexión sobre cómo, qué y para qué aprende, significatividad, y con tomar conciencia de lo que conoce, lo que necesita conocer y de aplicar estrategias para resolver la tarea encomendada. De otro lado, la autorregulación permite a la y el estudiante contrastar y ajustar sus conocimientos y evaluar cómo ha organizado sus recursos y si las estrategias aplicadas son eficientes para alcanzar de manera autónoma el logro de sus tareas. Es importante tener presente que en el currículo nacional hay una competencia transversal denominada Gestión a su aprendizaje de manera autónoma. Dicha competencia se sustenta en el enfoque metacognitivo y autorregulado. Esta competencia implica la movilización de las siguientes capacidades. Define metas de aprendizaje, es darse cuenta y comprender aquello que se necesita aprender para resolver una tarea dada. Es reconocer los saberes, las habilidades y los recursos que están a su alcance y si estos le permiten lograr la tarea, para que a partir de esto puedan plantear metas viables.
Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas implica que debe pensar y proyectarse en cómo organizarse mirando el todo y las partes de su organización y determinar hasta dónde debe llegar para ser eficiente, así como establecer qué hacer para fijar los mecanismos que le permitan alcanzar sus temas de aprendizaje. Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Es hacer seguimiento de su propio grado de avance en relación con las metas de aprendizaje que se ha puesto, mostrando confianza en sí mismo y capacidad para autorregularse. Por todo lo compartido, te habrás podido dar cuenta de que como docentes tenemos el enorme deber y la gran responsabilidad de acompañar a nuestros estudiantes hacia un aprendizaje enfocado en lo significativo, lo riguroso, lo crítico y lo creativo. Comprueba. Ahora te toca a ti. Lee con atención el ítem que a continuación te planteamos y marca la alternativa que consideras responde a lo solicitado en la pregunta. Ítem 1. Al iniciar otra de las actividades, la docente pide a las y los estudiantes que imaginen que irán a vivir a un país lejano y desconocido para ellos. Si el propósito de la docente es que los estudiantes desarrollen su autoconocimiento, ¿cuál de las siguientes indicaciones es pertinente para continuar la actividad? Seleccione la alternativa correcta. Vuelve a intentarlo. Te invitamos a revisar nuevamente el fascículo y de acuerdo. Guarda relación directa con el propósito planteado por la docente. Respeta el proceso de construcción del autoconocimiento y permite contar con insumos para continuar con el proceso que les permita comprender y reconocer quiénes son y qué quieren en la vida. Al escribir la lista con sus características personales y explicar por qué las eligieron, están partiendo del encuentro con su yo, de una introspección que de manera reflexiva los llevará a identificar aquellas características que a su juicio personal los caracterizan y contribuirán a que los otros, sus nuevos compañeros, los conozcan mejor. Ítem 2. Una docente tiene como propósito promover la metacognición de las y los estudiantes sobre sus estrategias de aprendizaje. Para ello, ha elaborado una guía de preguntas para orientar su reflexión. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para promover el logro de dicho propósito? Seleccione la alternativa correcta. De acuerdo. Tomando en cuenta que nos piden el conjunto de preguntas más pertinentes para promover la metacognición en las y los estudiantes, las planteadas en esta alternativa cumplen de mejor manera con dicho propósito, porque contribuyen a la reflexión sobre los propios procesos de pensamiento y la forma de aprender de la y el estudiante. Así tenemos las siguientes preguntas. La primera: ¿cómo te organizas para realizar tus actividades académicas? Lo hace reflexionar sobre la forma como se han organizado para aprender. La segunda: ¿crees que esta organización influye en tus resultados? ¿Por qué? Lo hace reflexionar sobre la utilidad de dicha organización para la mejora de su proceso de aprendizaje. Y la tercera: ¿cómo podrías mejorarla? Los hace reflexionar sobre las posibles alternativas que podrían incorporar para mejorar su forma de organización y optimizar su proceso de aprendizaje. Son preguntas abiertas que fomentan el pensamiento divergente y no de una única respuesta. Animan a dar razones, a someter a crítica lo que dice, incitan a aclarar el pensamiento, a sacar posibles conclusiones, motivan a la corrección, a plantear hipótesis y controlar la impulsividad.
se orientan al proceso de reflexión personal del aprendizaje del estudiante y no a lo que hace el docente. Felicitaciones, finalizaste este momento. Identifica. El propósito de la docente es que las y los estudiantes reconozcan que su identidad es compleja y que está en permanente construcción. En una sesión, pide a las y los estudiantes que respondan la siguiente pregunta: ¿con qué te identificas? Luego de que cada estudiante responda, un estudiante le dice a otra: nosotras somos peruanas. No es posible que te identifiques con esos grupos de música coreana de moda. El año pasado ni siquiera los escuchabas. De acuerdo a la situación descrita, responde: ¿qué acciones pedagógicas podrías tomar frente al comentario antes señalado? ¿De qué manera influyen las interacciones que se generan en la cultura escolar en la configuración de las identidades juveniles? ¿De qué manera el área de DPCC facilita hacer frente a las nuevas tendencias sociales y demandas de este siglo a partir de sus enfoques y competencias? Te invitamos a escribir tu respuesta.